Primero decir que antes que fundadora fui la iniciadora en mi ejercicio profesional en esta emisora. Creo que hay que distinguir ese inicio como fundadora y como iniciadora del ejercicio profesional. Bastante temeroso en el sentido de cómo poder desempeñarse en el oficio a partir solamente de tener las herramientas y conocimientos adquiridos en la academia. Ya había que estar frente a un micrófono, buscar el quehacer diario en cuanto a rutinas productivas, de lo que no se hablaba en ese momento, sino de encargos periodísticos y sobre todo con un gran desafío. El hecho de que Contramaestre no contase hasta ese entonces con una emisora de radio era de mucho compromiso a partir de las expectativas que ya tenía la población y no los públicos, porque en ese entonces no podíamos hablar de públicos porque no existía una programación, lógicamente al no existir una emisora. Una anécdota muy sencilla, pero de de mucho recuerdo. El hecho de haber estado una noche entera preparando una revista para 30 minutos para que saliera al aire en frecuencia compartida con la hermana emisora de Palma Soriano, que así fue como empezó a esparcirse por el éter el sonido de Radio Grito de Valle. Aprendimos a ser responsables a partir de que teníamos una jefa de informativo, Lourdes Palau, que hace muchos años es quien nos dirige en la organización de periodistas en la provincia, y creo que nos ayudó mucho desde el inicio ese vínculo que existió entre el partido y el gobierno con el órgano de prensa. Lógicamente era algo nuevo y todo el mundo quería saber qué pasaba en Contramaestre a través de su emisora. Lo hicimos y tratamos desde ese entonces de hacerlo con dignidad, con profundidad, con sapiencia, con responsabilidad. Yo tuve, por ejemplo, que pasar un 31 de diciembre en un corte de caña atendiendo a macheteros. Creo que teníamos un secretario del partido que no dejaba pasar un acontecimiento que necesitara de estar reflejado en la emisora. La inauguración de un combinado industrial de cítricos en el año 89, y así lo que tocase, no por fuentes, sino lo que te tocara en el plan de trabajo a partir de esa encomienda o de esas tareas en cuanto a cobertura que daba a conocer o plasmaba la dirección del partido y el gobierno en el territorio. 8 horas hicieron un rediseño de la programación de la emisora. Vino la revista informativa Contacto Matutino, el noticiero Enlace, los resúmenes de fin de semana y los boletines informativos diarios con 2 frecuencias diarias para despedir la tira de la mañana y comenzar la tira de la tarde. Eso llevaba mucho trabajo. Estamos hablando de grabadoras de cassette, estamos hablando de grabadora de cintas, de un estudio de grabación con las grabadoras de cintas para la edición. Estamos hablando de máquinas de escribir que tuvimos en el departamento por muchos años y que llevaban bastante tiempo para poder completar cada uno de los espacios que teníamos diariamente. Por esos momentos tuvimos que pasar, pero aprendimos y nos resultó de mucha experiencia. Lo hicimos y lo recordaremos para siempre en el ejercicio profesional.
Hoy estamos hablando de nuevas tecnologías, de otros medios, pero aquellos ciertamente están en nuestro recuerdo. Yo realmente recuerdo mucho el trabajo que se pasó con esas grabadoras, pero si hay algo que me ha gustado mucho es ser un poquito atrevida. Y a lo mejor me pasó por eso, por tratar hasta de aprender cómo medirle el tiempo a una grabadora de cinta en una máquina de cinta para poderla echar a andar y poder editar. Eso lo hicimos también y quizás por eso pasamos por esa experiencia. Realmente se pasaba bastante trabajo cuando uno compara la tecnología de hoy y los medios con aquel entonces, ve cuánto de tiempo se ahorra, cuánto de utilidad. O sea, esa manera de hacer más cómoda o de hacer más cómodo el trabajo, realmente la diferencia es bastante grande. No quiero pecar, pero me atrevería a decir que alrededor de 7.000 cintas magnetofónicas, sin estar digitalizada la música, o sea, solo por el numerito y el libro, que era bastante voluminoso, buscar cuál era la música que se adecuaba para el tipo de trabajo que ibas a grabar. Eso llevaba bastante tiempo y por eso pasamos. El libro, entre directores de programa y periodistas, en aquellas hojas, tanto trabajarlas, realmente se deterioraban muy pronto, apenas podía identificar bien todos los datos del número musical que ibas a utilizar y eran situaciones bastante desventajosas con las cuales se trabajaba. Yo me gradué en el año 88, hacía 4 años que vivía en Contramaestre, llevo 34 años viviendo aquí, me ubicaron en la emisora, hasta tanto no comenzó a trabajar, estuve en contrato con Educación, porque según me gustó el periodismo, me gustó el magisterio. Trabajé en Educación hasta tanto empezara la emisora. Empezó la emisora en ese tiempo de frecuencia compartida, por eso me llaman fundadora, y como tenía mi ubicación aquí, ciertamente empecé a trabajar. Pero eso que dices de cuánto aportó, mira, cuando hay juventud no hay desafío ni tarea imposible. Y cuando hay voluntad, sobra el resultado y la entrega. El hecho de, desde los inicios en que se conformó ya la parrilla de programación de Grito de Baile, camino ya a sus 30 años, me tocó como fuentes la CTC. Trabajar con el movimiento obrero de Contramaestre, que si bien ha ido creciendo y dinamizando sus estructuras, fue suficiente como para poder tener esa posibilidad de compartir con mucha gente. También, yo digo, la suerte de atender el gobierno. Me cala mucho el sentimiento y el compromiso, además la experiencia de tantos años de trabajo, poder haber vivido más de 14 procesos o mandatos del gobierno. Desde Pedro González, Tomás Peña Osorio, Bismarck Reyes Galafé, Eduardo Ladrón de Guevara, Eugenio Cordero, Gualdi González, o sea, casi el gobierno tiene las asambleas 42 años. Yo llevo más de 30 conociendo las principales autoridades gubernamentales y partidistas de Contramaestre. Así que saca tus propias conclusiones. Eso realmente me ha llenado, me ha calado. Me siento bien. Creo que el aniversario 40 de la Constitución de los órganos locales del Poder Popular, en una ceremonia pública y abierta en la Plaza Orlando Pantoja, y poder compartir con esas personas que ya están viejecitas, me caló
y siempre lo voy a recordar, no solamente como periodista, sino como persona. Es un orgullo, verdaderamente. El desafío que tiene el periodismo de contramaestre es ciertamente el desafío que tiene el periodismo en Cuba. Y es el desafío de poder responder, en primer lugar, a una batalla estratégica. Y es la batalla en el terreno de las ideas. ¿Cómo? Siendo más analíticos, más éticos, más profundos, más investigativos y sobre todas las cosas teniendo muy bien clara esa misión que nos legó Fidel, el principal comunicador y el más revolucionario dentro del ejercicio de la comunicación y de la información. Creo que si nos acercamos ciertamente desde el terreno de las ideas a cómo poder llevar a la práctica una agenda mediática con una agenda pública, estamos contribuyendo a los retos o respondiendo a los retos que tiene hoy el periodismo. En lo personal, creo que adentrarme en la misión de un gobierno electrónico, como ha llamado nuestro presidente en el país, también constituye un desafío muy personal. Y lo otro sería continuar adueñándome de los conocimientos en el manejo de las nuevas tecnologías y medios que tiene hoy el periodismo cubano. Sobre esa base creo que estaríamos contribuyendo a los principales desafíos, no solamente de la Unión de Periodistas de Cuba, a los principales desafíos que tiene nuestro país en medio de la paz irreversible, sostenible y por supuesto con una voluntad, continuar defendiendo este socialismo con la vergüenza, con la dignidad, con la fe, con la dignidad y con la palabra. Ser periodista para mí significa penetrar en la sensibilidad de las personas, lógicamente, para darle conocimientos, para responder a muchas de sus expectativas en el orden de la comunicación, para poder llevarles un aliciente, una respuesta, un logro, una virtud, un compromiso, y para hacerlo también grande en el sentido de poder estar informado con la verdad, con la objetividad, con la precisión y con ese sentido de compromiso que entraña vivir en una sociedad de igual y para igual. Esta es la voz de un pueblo que merece escucharse y reconocerse. Radio Grito de Baire, fiel a contramaestre. Grito de Baire, la voz de su pueblo.